Mi nombre es Daniel Isaí Valencia Alejandro. Actualmente estudio la maestría en administración. En este video hablaré acerca de los individuos porque son una parte esencial para las organizaciones. De los individuos se forman grupos y de los grupos se forman las organizaciones de las cuales están hechas las empresas. Pero lo principal es el individuo. El individuo tiene ciertas características que lo definen. Una de ellas es la personalidad. ¿Pero qué es la personalidad? Son aquellas características tanto físicas como mentales o psicológicas que tiene para desenvolverse dentro del ambiente. Lo que causa que pues sean de diferentes personalidades. Algunos son reservados, algunos son tímidos, algunos son extrovertidos y eso depende de cada uno de las cosas que hayan pasado durante su vida o que hayan adquirido de ciertas cosas. La teoría de la herencia habla que pues los padres son los responsables de cómo son los hijos. Si tu padre era atleta, si tu mamá comía bien, eso quiere decir que tú vas a nacer saludable, que vas a nacer pues con cierta vitalidad que te va a ayudar a desempeñarte en trabajos como los deportes. Entonces, ese es un ejemplo de la herencia, de las características que podemos heredar de nuestros padres y pues de eso habla la teoría de la herencia. Hay otro que habla acerca de el ambiente. El ambiente siempre nos va a influenciar, entonces dependiendo del ambiente es como nosotros vamos a hacer. Si el ambiente es bueno, nosotros vamos a ser bueno y si el ambiente es malo, pues vamos a ser malos. Otro tipo de característica que nos puede influenciar a nuestra personalidad son las situaciones. Tal vez tú eres de calmado, tú eres tímido, pero si te ponen en una situación en donde debes hacer algo arriesgado para lograr algo que tú quieres, tú lo vas a hacer porque la situación lo amerita. Entonces eso debes tenerlo mucho en cuenta. Como dije, los individuos forman grupos. Existen diferentes grupos. Aquellos que se forman de forma legal o aquellos que se forman solo por interacción entre el uno y el otro. Entonces hay ciertos grupos que se unen para tener seguridad, otros que se unen para realizar una tarea específica, otros que se unen para poder sentirse de buena manera, para tener un grado de autoestima. Entonces, los grupos son importantes para los individuos, pero en cada uno de esos grupos debe de haber un líder. Y para ello existen diferentes tipos de liderazgo. Hay unos liderazgos que son impuestos, que tal vez tu jefe pone a alguien a mando, entonces ese jefe te va a controlar a ti porque ha sido impuesto. Otro tipo de liderazgo son aquellos o aquellas personas que tienen características o cualidades que lo definen y pueden ayudar a que el grupo mejore o que el grupo llegue a su meta establecida. Hay otro tipo de liderazgo que tiene que ver con las situaciones, porque tal vez tengas un líder que es carismático, un líder que ayuda a las personas, que sabe mucho, pero hay ciertas situaciones donde hay personas que saben aún más en ese tema. Un ejemplo tan básico como las clases de matemáticas. Tal vez tú tengas un líder para jugar fútbol y todos lo admiren, pero en matemáticas él no sepa mucho. Entonces, siempre debe de haber uno que sepa más de matemáticas que él. Entonces, en ese momento, por esa situación, él se convertirá en líder porque es el que más sabe. Entonces, el grupo tiene diferentes líderes por diferentes razones. Uno es impuesto, tal vez por mandos mayores que lo mandan y queda impuesto. Otro, como puede ser los gobernadores, presidentes municipales, que son impuestos por la ley. Y otros, pues como dije, son carismáticos y se hacen de un liderazgo que los ayuda a ponerse
en un nivel alto para los demás y ese líder los ayudará a llegar a su meta específica. Hay muchas cosas que pasan cuando se crea un grupo. Primero, cuando se está uniendo un grupo hay muchas discusiones, no se sabe quién va a tomar el poder, pero dependiendo de las cualidades de cada uno, es donde al final uno tendrá el liderazgo o los que estén más capacitados son los que podrán llevar el mando de ese grupo. Entonces, mientras se está uniendo hay muchos choques, no saben qué hacer, pero cuando surge un líder o el grupo de liderazgo, entonces se calma, se estabiliza y se empieza a trabajar para llegar a la meta deseada. Hay unos grupos que solamente surgen para ciertas actividades. En la empresa surgen metas que son temporales, entonces se hacen grupos específicos para llegar a esa meta. Pero una vez que se llega a esa meta, ese grupo se desarma, desaparece porque solo fue hecho para esa meta específica. Se puede decir que es un grupo temporal. Pero en los demás grupos, primero surgen las discusiones, luego el liderazgo y de ahí se va trabajando hasta lograr una meta, se pone otra meta y se sigue trabajando. Entonces, por ello es importante saber acerca de cada uno de los individuos que hay en las organizaciones, no solamente empresas, sino también dentro de tu familia. Entonces, por ello es importante que las personalidades que tienen cada uno pueden llevar a una cierta meta. También el tipo de herencia que hayas recibido de tus padres o el ambiente donde te envuelvas, eso también va a hacer que tú seas de cierta manera. Los grupos en donde estés también van a interactuar contigo y van a crear un vínculo que te hará ser como ellos. Los pensamientos en grupo tal vez son diferentes cuando tú estás solo. No es lo mismo lo que tú pienses cuando estás solo acerca de algo que cuando estás en grupo, porque hay ciertas características que el grupo hace que entren de ti y cambien tu pensamiento, que te influencian. Entonces, todas estas características son importantes a la hora de estudiar la administración. Entonces debemos saber que cada uno de los grupos están unidos por individuos. Esos individuos tienen ciertas características. Una de ellas son las biográficas, como el sexo, como la antigüedad en el trabajo, también como las personas que tengas a cargo. Muchas personas dicen, entre más años tengas, más sabes, pero también entre más años tengas, más vas a faltar porque estás propenso a enfermedades. Hay otras personas que dicen que por estar casados, pues una persona soltera dice, si me corren, solo me afecta a mí. Pero una persona casada dice, si me corren, también afectan a mi esposa, también afectan a mis hijos. Entonces están más comprometidos con su trabajo. Y eso es muy importante. Es una de las características biográficas que cada individuo tiene. Eso es un poco de lo que puedo hablar acerca de los individuos, acerca de la personalidad, acerca de los grupos, acerca de los tipos de liderazgo que pueden influenciar dentro de las organizaciones.